Okei, labi, säästämme vähän ja chau chau. Chau ahí. Los ojos de la montaña, traduciendo mi apellido. Kalnacha, estamos con Ieva Kalnacha, tu apellido significa los ojos de la montaña. Sí. ¿En qué parque estamos, Ieva? Pues estamos en el parque que se llama Esplanada, porque antes aquí no había nada, ningún edificio, nada, ningún monumento. Aquí pues solía venir el ejército para hacer todo tipo de ejercicios, por eso pues la Esplanada. Ahora tenemos un par de edificios por aquí. Riga tiene muchos parques bonitos, aparte de la Esplanada, ¿qué otros parques tenemos? Pues a ver, en Riga tenemos el gran parque que está a ambos lados del canal, que es súper bonito, tanto en verano como en invierno cuando no hay ni flores ni nada. Luego tenemos el parque de Värmane, que es de una señora. Bastejans. Bastejans. Sí, bueno, Bastejans está al lado del canal, que es como donde pusieron los restos de la muralla, porque Riga antes tenía la muralla, pues fue una ciudad amurallada. Luego también tenemos el parque Kronvalda, que es otro parque muy bonito, cerca de aquí, y luego hay muchos parques por todos los barrios de la ciudad. Esta mañana nos encontramos con Ieva en uno de los parques de Riga para conversar un poquito sobre el turismo y la visita de los latinos a Letonia. Ieva, tú además de trabajar en el Museo Nacional de Arte de Letonia, eres guía turística en español. Efectivamente. Cuéntanos de esa actividad. Pues a ver, empezó hace ya, no sé, unos 10 años más o menos, porque hablaba el castellano y tal, y ya pues como empezó a venir más y más grupos de España, de toda Latinoamérica y tal, pues no sé, me parecía algo súper bonito. Al mismo tiempo poder hablar en español, conocer también a otra gente de todo tipo de culturas, que es súper interesante para mí, y al mismo tiempo pues pasear por mi ciudad, pasear por mi país, enseñar los lugares bonitos de Letonia. ¿Qué más puedo pedir? No sé, a mí me encantó. Es tan lindo como tener un canal de YouTube y hacer lo mismo. Sí, yo creo que es más o menos lo mismo, porque, a ver, disfrutas estando con la gente y al mismo tiempo es como un trabajo, ¿no? Porque al final lo es, por lo menos para mí, y no sé, yo disfruto mucho. Lo cierto es que la actividad turística en Riga y en toda Letonia ha mermado ostensiblemente y jamás hemos podido recuperar los niveles de visitantes que teníamos antes de la pandemia. Por eso la gente que se ve en las calles es básicamente letona. Pero imagino que la actividad de guía turística con la pandemia del coronavirus se afectó y bastante. Sí, bueno, se afectó, pero por completo, porque yo creo que yo por lo menos llevé más que 1 año y medio sin ningún turista, nada, cero redondo. Este año sí que ha empezado a venir gente de España, pero de más allá nadie. Por eso, claro. Igual que del museo, que estábamos cerrados, y en el turismo lo mismo, ningún turista. La inocultable simpatía de Ieva por nuestro mundo latino la hace desear el regreso de nuestros turistas. Y claro, para mí, aparte de la gente de España, que yo también he vivido en España y que los conozco mejor, para mí es súper interesante cuando tengo muchos grupos o familias, por ejemplo, de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Costa Rica, de Puerto Rico, de todos esos sitios, y espero que vuelvan, ¿no? Porque los cruceros tienen que parar aquí, los aviones también, y bueno, yo espero a la gente mucho de Hispanoamérica, aquí en Letonia. Ieva, para las personas que quieren contactarte, que te quieren tener como guía turístico en español, especializada en español, ¿tienes algún contacto para dejarnos? Pues claro que sí. Pues a ver, mi nombre es Ieva Kalnacha, que en español suena un poco complicado, pero mi correo es ieva.kalnaka.ik@gmail.com. La conversación también derivó en su conocimiento sobre el arte de Letonia, sin duda uno de los puntos de interés a la hora de visitar este país báltico. ¿Qué me puedes decir de la historia del arte letón? No vamos a hacer un tratado, no es que vamos a hablar mucho de la historia del arte en este video, lo podemos hacer en otro, pero ¿qué nos puedes contar de la historia del arte de Letonia? A ver, el arte letón realmente surgió a finales del siglo XIX, cuando un grupo de hijos de los agricultores empezaron a estudiar en San Petersburgo, en la Academia de Bellas Artes allí, y lo que querían era pues formarse allí y luego volver a su tierra y realmente crear el arte nacional letón. Entonces cuando pasa eso, es la primera generación de los artistas. ¿Y en qué disciplinas se destacan en la historia del arte de Letonia? A ver, los artistas letones destacan en pintura, en todo tipo de grabados, también en dibujo y claro, también en escultura. Sobre todo los que posteriormente estudiaron con Auguste Rodin en París y tal, son los mejores.
¿Puedes mencionarnos algunos nombres destacados del arte de Letonia en su fase histórica? Sí, en su fase histórica, pues realmente lo más importante es Jānis Rozentāls, que es muy versátil. Luego también Vilhelms Purvītis, quien era un paisajista sobre todo, también el director del museo y también el rector de la Academia del Arte, y también Johannes Walters. ¿Y de la actualidad del arte de Letonia, algo que puedas destacar? Pues a ver, hoy en día también los artistas letones trabajan en todo tipo de técnicas y tal. Algunos son internacionalmente más conocidos, otros menos conocidos, pero la verdad que escena letón es muy amplio y por eso pues hay que venir al museo para verlo. Yo hace 4 años que vivo aquí en Letonia y sinceramente me costó muy poco la adaptación, pero tú sabes que los latinos en Letonia somos poquitos. Sí. ¿Tienes algún tipo de relación con algún latino en Letonia? ¿Conoces a alguien de Latinoamérica que esté viviendo aquí? La verdad que conozco más de Estonia y de Lituania, que son también guías y tal. En Letonia la verdad que no conozco mucha gente. Tengo amigos latinos, pero en España, de todos los países de Latinoamérica. Pero aquí en Letonia creo que no. Y cuéntanos, ¿tú cómo te sientes en España? ¿Te gusta vivir en España? ¿Sientes muchas diferencias con Letonia? Pues yo la verdad que cuando estoy en España me siento como en casa. Es mi segunda casa, sin ninguna duda, mi segunda patria. Eso ya es seguro, siempre digo que soy manchega. Y bueno, pero yo creo que podría sentirme muy bien en cualquier sitio donde se hable el español, sobre todo porque, no sé, es algo que descubrí dentro de mí y me sale solo. Pero bueno, yo la verdad que me siento siempre muy bien donde estoy. Pero en España sí, sin duda. Cuéntale a la audiencia que es de Latinoamérica qué significa ser manchega. Bueno, ser manchega significa que donde más he vivido es en Castilla-La Mancha, que es una de las 17 regiones de España, es donde más he vivido, donde empecé a vivir. Y por eso, pues a veces me dicen que tengo el acento manchego y yo suelo decir que soy manchega. No por el queso manchego, sino por la tierra, ¿no? Y quizá por eso tienes un castellano tan perfecto, porque el origen del castellano, el español conocido mundialmente, el idioma castellano es justamente esa región de España. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor incluso más de Castilla y León, de Salamanca, de Valladolid, por allí, pero claro, está cerca y claro, es el núcleo de lo que es España. El otoño se ha adelantado por estos días en las calles de Riga y los típicos días soleados le están dando lugar a un cielo cambiante y gris. La simpatía de Ieva le pone, sin embargo, a la charla el toque soleado cuando hace falta. ¿Calor o no calor? Porque está cambiante el cielo. Empezamos el reportaje con un cielo con nubes y ahora tenemos un cielo absolutamente celeste. Eso es muy típico para Letonia, el tiempo cambia muchísimo, el clima cambia muchísimo. A lo mejor en 5 minutos está lloviendo y en 5 minutos hace sol. Yo prefiero el calor, naturalmente, ya que soy del norte. Y pues nada, invito a toda la gente de Latinoamérica y tal, venir para acá, pues visitar ese país tan maravilloso, porque la naturaleza es estupenda, sobre todo en verano, pero también en invierno tiene su punto, y la cultura, pues os lo cuento cuando estéis aquí. Uno tiene la idea de que los letones son de poco hablar, pero me parece que tú eres una excepción. Bueno, tampoco lo sé, porque también puedo estar tranquilamente en un bar sola con mi copita de vino y no hablando nada, pero sí, cuando también la compañía es buena, sí que me gusta hablar bastante, la verdad. Muchas gracias, Ieva. De nada. Espero que les haya gustado este breve video conversando con Ieva, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.